Este es el cortijo andaluz. El cortijo andaluz. El que se inauguró en el año 68. Este fue el que tú inauguraste. Sí. Buenos días. Uno de vuestros 4 hijos, ¿no? Hola. Y eres ahora mismo el que llevas el cortijo andaluz, el bar de tus padres. El bar de mis padres. Vamos a almorzar. Adelante, pasad. Mira, Rocío, estos señores son clientes habituales. Hola. Habituales de ahora y de antes de mis padres también. Tenemos a Juanito. Hola. Tony, Hola, ¿qué tal? Andaluces todos. Andaluces del puerto. ¿Del puerto de Santa María? Santa María, hombre. Gaditano. No de Sagunto, hombre, muy bien, gaditano. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? Aquí en el puerto, en este puerto llevo 18 años más o menos, de fijo. En este puerto. Ha cambiado un puerto por otro. Un puerto por otro puerto. Del puerto me fui a Madrid y de Madrid me vine a Valencia. Me casé con una valenciana y bueno. Toca hacer amor. Sí, Toca hacer amor. más o menos hubo algo ahí. Caro Cruz, ¿dónde vamos? Puerto de Santa María, Puerto de Sagunto, cara. Puerto de Sagunto. ¿Qué edad tenías cuando dejaste el puerto? Yo ¿Cuándo creo te fuiste que del puerto? 17 años no cumplidos todavía. Con un grupo de ahí del puerto, de la chirigota del puerto, pues nos contrataron, nos fuimos a Madrid. Ah, eres chirigotero. Chirigotero soy, pero desde pequeñito, desde los 8 añitos, ya en la chirigota allí en el Teatro Falla. ¿Cuál era el grupo? Los Bartolos de Cádiz. Los Bartolos de Los Cádiz. Villas de Cádiz también, en su momento, sí. ¿Y usted de Jaén? De Jaén. ¿Jaén capital? De Villacarrillo. Son 50 años los que llevo aquí, claro. ¿Y cómo llegó hasta aquí? ¿Por trabajo Pues mira, sí, o por yo- amor? Sí, bueno, en mi caso fue Como trabajo. Juanito. Poco trabajo porque había familiares míos aquí ya, hermanos mayores, se vendió lo que había por allí y ya estaban establecidos toda la familia desde los años 60. Y luego aquí con este pequeño rincón nos recuerda a Andalucía, tocamos la guitarra, cantamos un poco. Siguiendo Sí, porque nuestras está tradiciones. decorado, los trajes de flamenca, Hombre, los farolillos. Claro, mira dónde tenemos Ah, las guitarras. Aquí tenéis el almuerzo. ¡Qué barbaridad! Mira. Rabo de toro, ¿no? Rabo de toro. Rabo de toro. Y esto a las 11 de la mañana lo metéis entre pecho y espalda. Qué bonito está, ¿eh? La gente sale para trabajar, se toma un cafecito en casita y sale, pero luego a la hora y media, 2 horas, o sea, de 9 a 10 de la mañana, la gente es la comida más importante para ellos. Tanto en plato como en bocadillo, se pegan un almuerzo que casi luego para comer ya pican un poquito y luego ya lo que es la cena. Que el veo rabo de toro, pimientos, patatas bravas. bravas, que las patatas bravas con las que mis padres triunfaron pues hace 50 años. ¿Esta receta De ahí- es tuya? Las patatas bravas no significa solamente de las patatas, es la calidad de patata, todas no son buenas. Pocas patatas habéis frito y habéis vendido aquí. 50 kilos, 150 kilos por día. Los callos que tenía en las manos eran de partida, de cuchillo. Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta. ¿Te ha gustado? Riquísimo. Pues eso es buena señal, porque los platos están vacíos. ¿Quieres ver las fotos antiguas? ¿Fotos antiguas? Sí, ¿De cuando abriste? ¿Cómo empezamos? Venga. Allá vamos. Mira, Rocío, este es el bar que teníamos antiguamente. Con una ¿Este eres tú? Sí, yo soy ese. Con una decoración distinta a la de hoy, porque resulta de que esto estaba decorado muy rústicamente de madera. Y este es mi hijo que iba a la playa El chiquitín. y luego viene con la ropa de la playa a servir de camarero. Cuando inauguré yo esto, el chiquillo tenía pues 6 meses. Imagino también, Antonio, que criar aquí a los 4 hijos trabajando en cocina, en un bar, los horarios, ¿cómo lo Pues hacían? mira, te voy a decir, cuando nació mi Fátima, estaba yo aquí en el bar y en un carro estaba. Y cuando chillaba le mojaba el chupete en azúcar y se callaba y seguíamos trabajando. ¿Y esta foto, Antonio? Pues todo eso en la fábrica. Los altos hornos. Alto horno. Que ahí vienen un montón de andaluces también a trabajar. Sí, aquí viene alto horno. La mayoría eran de los que vienen de afuera. Ya está sonando por ahí la guitarra. Está pasando, sí. Vamos allá. Hola, muy buenos días. Soy Joaquín Quesada, hablaros del Cortijo Andaluz y bueno, vengo a mostraros pues uno de los platos estrellas de nuestra casa. Mencionar, lógicamente, que esta receta, este plato, me la facilitaron unos amigos del puerto de Santa María, de Casa Paco Ceballos, la pavía de merluza. Nosotros también en nuestra casa, pues combinando más o menos las mismas cantidades de ingredientes, pues también realizamos la pavía de bacalao. Pero yo voy a enseñar lo que es la pavía de merluza de este Casa Paco Ceballos, que ellos tienen 5 recomendaciones de la guía Michelin por esta tapa.
Voy a mostraros primeramente lo que es la elaboración de la ajonesa, con el aceite, la leche, el ajo y un colorante natural alimenticio, con un toquecillo de sal. Aquí pasaríamos a lo que es para la tempura, que es la harina, el sifón y un caldito de pescado también con un toquecito de sal, dependiendo ya un poco de la intensidad que quiera buscar uno en el rebozado. Este es la merluza, son los lomos de merluza, como podéis apreciar, trozadito, no tiene ninguna espina ni nada. Y aquí, después de los lomos de merluza, pues tenemos la guarnición de acompañamiento de la tapa, de la pavía de merluza, que es zanahorra rallada, lechuga y iceberg, laminada finita y la remolacha. Bueno, vamos al proceso de cada una de las cosas. Vamos para allá. Cogemos el ajo, la leche, aceite, que ahora de momento haremos y poco a poco iremos echando más. Colorante alimenticio y un toquecito de sal. Y ya pasaríamos a la batidora. Iniciado el proceso de la realización de la ajonesa, pasamos a la tempura. El sifón, siempre que esté bien frío, pues la tempura ya de por sí tiene que estar bien fría. La harina, la cantidad de harina pues nos llevará a la espesura de la tempura. Depende de la espesura si conseguiremos que el rebozado sea de una manera o sea de otra. Un toquecito de caldo de pescado, eso también al gusto, y el toquecito de sal al gusto. Y a batir, vamos para allá. Ya hemos conseguido la tempura, siempre con la textura que quiera cada uno. Siempre, como podéis ver, si queda un poquito densa, mejor. Porque nuestra intención es que esta tempura quede crujiente también, que tenga su propio sabor, para que acompañe al lomo de merluza. Después de haber elaborado nuestra bolita cortijera de ajonesa y de disponer de la tempura bien fresquita, vamos a pasar al proceso de la elaboración del plato, del cual pues vamos a meter los lomos de merluza en remojo, bien bañaditos, y pasamos a la freidora. Bueno, vamos allá. Bien, la merluza bien escurridita, la movemos de un lado hacia otro para que la harina se quede en la pieza. En este tamaño de freidora no es conveniente echar más trozos de merluza. Bueno, ya tenemos la merluza terminada. De la cual procedemos a emplatar. Ponemos primero lo que es la lechuga, bien repartidita, zanahoria, esta rica remolacha que viene de maravilla, mucho hierro, la bolita cortijera y la colocación de los lomitos de merluza. Y le damos un toque de salsa balsámica Pedro Ximénez. Y aquí tenemos la pavía de merluza.